El sol moría detrás de los edificios cuando Joseph Blackwell llegó a la ciudad. La luz que quedaba era un resplandor enfermo, anaranjado, como si el cielo ardiera en silencio. Mientras el coche avanzaba hacia la vieja casa donde se hospedaría, Joseph sintió una presión extraña en el pecho, un presentimiento, un murmullo sin palabras, algo que le decía no debiste venir. Aunque sus amigos lo recibieron con alegría, la casa tenía un aire pesado. Los pasillos parecían más largos de lo necesario. Esa noche, incapaz de dormir, Joseph se quedó escuchando el sonido de la casa respirando. La madera crujía en el viento, gemía entre los árboles. Y entonces, un ruido de un auto sobre grava. Joseph se acercó a la ventana, temblando sin entender por qué, y vio un coche fúnebre, negro, brillante, detenido frente a la entrada. Pero no era un coche normal. El cristal parecía absorber la luz. La carrocería tenía un reflejo que se movía como si estuviera alguien ahí dentro del auto. Dentro, sentadas, había figuras humanas, inmóviles, muy erguidas. Sus rostros no se distinguían, pero había algo peor. Todas estaban mirando hacia la ventana, hacia él. El conductor levantó el rostro. Su piel parecía hecha de cera quemada. Sus ojos eran dos cavidades profundas, húmedas, casi negras. Sonrió, una sonrisa que no sabía imitar a la humana, y con una voz que sonó como un susurro salido del fondo de un ataúd, dijo: «Hay sitio para uno más». El vehículo se quedó ahí, quieto, como esperando. Luego, sin hacer ruido, retrocedió, y se perdió en la oscuridad, como si jamás hubiera estado allí. A la mañana siguiente, Joseph intentó bromear con la historia, pero su voz temblaba. Sus amigos insistieron en que había sido una pesadilla, pero Joseph no estaba seguro, no después de haber visto esa sonrisa. La ciudad, con su bullicio y luces, lo distrajo un poco, pero una sensación húmeda y fría lo seguía a cada paso, como si alguien caminara siempre a 1 metro detrás de él. Pasaron los días, y la imagen del coche fúnebre comenzó a desvanecerse, a mezclarse con los malos sueños y el estrés del trabajo. Se convenció de que todo había sido producto de su imaginación, una alucinación por el cansancio del viaje. La vida retomó su ritmo monótono, y la vieja casa dejó de parecer tan amenazante. Joseph incluso empezó a disfrutar de las noches tranquilas, del silencio que antes lo aterraba. Pero el olvido es frágil, y el horror siempre encuentra la forma de regresar. Una tarde lluviosa de martes, Joseph salió tarde de la oficina. El edificio estaba casi vacío. Las luces del pasillo parpadeaban, creando un ritmo incómodo y errático. Se dirigió al ascensor, presionando el botón de llamada con impaciencia. La pequeña luz se encendió, y escuchó el zumbido mecánico del elevador descendiendo desde los pisos superiores. Mientras esperaba, el recuerdo del coche fúnebre regresó con una fuerza abrumadora. La sonrisa cerosa del conductor, los ojos vacíos, la voz de ultratumba. Sacudió la cabeza, intentando alejar el pensamiento. Solo fue un sueño, se dijo en voz baja, pero las palabras sonaron huecas, falsas. El ascensor se detuvo en su piso. Al esperar, las puertas de metal se abrieron lentamente, demasiado lentamente, como si el ascensor dudara en mostrarse. Estaba lleno, apretado, hasta la incomodidad. Pero lo peor no era eso. En el centro, con la misma postura rígida, con la misma piel de cadáver humedecido, estaba el conductor del coche fúnebre. Los otros pasajeros no parecían notarlo. Ninguno reaccionaba. Ninguno lo miraban, como si solo Joseph pudiera verlo, o como si él fuera lo único realmente vivo allí dentro. El conductor lo reconoció. Anne sonrió, en los labios se abrieron demasiado, como si la piel fuera a desgarrarse, y dijo, esta vez con una voz más profunda, más húmeda, más hambrienta: «Hay sitio para uno más». Joseph retrocedió un paso, aterrorizado. No esperaré el siguiente. Las puertas se cerraron, y en ese exacto instante, Joseph sintió que el aire del pasillo se congelaba. 3 segundos después, golpe en un estruendo brutal, gritos cortados luego, silencio. El ascensor había caído 13 pisos hasta el fondo del hueco. Cuando llegaron los rescatistas, dijeron que los cuerpos habían quedado irreconocibles y Joseph no dijo una palabra. Solo miró hacia el vacío donde el ascensor había estado, sabiendo que la muerte había venido a buscarlo 2 veces, y que la tercera no le ofrecería un asiento. Lo arrastraría. El terror se convirtió en su única compañía. Ya no dormía. La imagen del ascensor cayendo se repetía en su mente, mezclada con los rostros inmóviles de los pasajeros y la sonrisa imposible del conductor. Dejó de ir a trabajar, dejó de contestar las llamadas de sus amigos, se encerró en la vieja casa,
que ahora parecía un mausoleo. Cada crujido de la madera era un paso acercándose, cada soplo de viento, un susurro llamándolo por su nombre. Una noche, mientras la luna llena proyectaba sombras retorcidas en su habitación, decidió que no podía seguir así. Tenía que huir. Tenía que salir de esa ciudad, dejar atrás la casa, el trabajo, todo. Empacó una pequeña maleta con lo esencial, moviéndose en la oscuridad como un ladrón en su propio hogar. No encendió ninguna luz. Sabía que lo estaban observando. Salió por la puerta trasera, corriendo a través del jardín descuidado hacia la calle. La ciudad dormía, silenciosa y ajena a su pánico. Corrió sin rumbo, sus pulmones ardiendo, el corazón martillando contra sus costillas. Solo quería alejarse, poner una buena distancia posible entre él y el horror que lo acechaba. Después de lo que parecieron horas, llegó a la estación de autobuses. Estaba desierta, excepto por un par de figuras somnolientas esperando en los bancos. Vio un autobús nocturno con el letrero Destino Final parpadeando en la oscuridad. No le importó a dónde iba. Compró un boleto al conductor, un hombre grande con ojos cansados que ni siquiera levantó la vista. Joseph se sentó en la parte de atrás, junto a la ventana, observando la ciudad alejarse mientras el autobús se ponía en marcha. Por primera vez en semanas, sintió una pizca de alivio. Estaba escapando. El autobús avanzaba por la carretera solitaria, rodeado por la noche profunda. Joseph empezó a relajarse. El zumbido del motor lo arrullaba. Cerró los ojos, agotado, pero un olor familiar lo despertó. Un olor a tierra húmeda, a flores marchitas y a cera quemada. Abrió los ojos de golpe. El autobús se había detenido. Estaban en medio de la nada, rodeados de árboles oscuros. Y no estaban solos. Delante de ellos, bloqueando la carretera, estaba el coche fúnebre. Sus faros, dos ojos amarillos, iluminaban el interior del autobús. El pánico se apoderó de Joseph. Miró a los otros pasajeros. Sus rostros eran pálidos, sus ojos fijos al frente, vacíos. Ninguno se movía, ninguno respiraba. Eran los mismos rostros que había visto en el ascensor, en el coche fúnebre la primera noche. Estaba atrapado con ellos. La puerta del autobús se abrió con un chirrido. El conductor del coche fúnebre subió los escalones lentamente. Su piel de cera brillaba bajo la débil luz interior. Se detuvo en el pasillo y lo miró directamente a los ojos. La sonrisa se extendió por su rostro, más amplia, más grotesca que nunca. Su voz, ahora un trueno que retumbaba en el silencio, llenó el espacio. Te dije que había sitio. Joseph intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Estaba paralizado. El conductor extendió una mano huesuda, con dedos largos y delgados como las patas de una araña. No dijo para uno más. No hacía falta. Joseph entendió que su viaje había terminado. No había escapatoria. No había un siguiente ascensor. No había otro autobús. Este era su destino final. La muerte no siempre ofrece un asiento. A veces, simplemente viene a recogerte. Y cuando lo hace, no hay a dónde correr. El vehículo se puso en marcha, no hacia la ciudad, sino hacia la oscuridad infinita de la carretera, llevándose a su nuevo pasajero a un lugar del que nadie regresa.